Estamos, como le prometimos, con Ezequiel Adamowski, que vino a Rosario a presentar su libro. Esto va a ser hoy a las 6 de la tarde, después le decimos bien la dirección exacta para que pueda ir. El libro es El cambio y la impostura, la derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión del PRO. Pero antes de hablar con Ezequiel, que está con nosotros, me interesaba mencionar algunas cositas para que sepamos con quién hablamos. Es doctor en Historia de la Universidad de Londres, licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Tengo una lista enorme. Un placer, ¿cómo le va? El placer es mío. Bueno, antes de preguntarle algunas cositas que estuve viendo del libro, que parece interesante, ¿cómo lo presentarías al libro? El que no lo vio, el que no lo leyó, ¿por qué comprarlo? Es un ensayo de interpretación de la realidad actual. El eje central es tratar de entender cómo fue que un partido muy nuevo como el PRO consiguió estar hoy al frente de la conducción del país y de los principales distritos electorales, cómo fue el clima político, ideológico y mediático que enmarcó ese ascenso tan rápido y tan veloz que tuvo el PRO como fuerza política, y también tratar de entender un poco de qué se trata el proyecto político que tienen en mente, ¿no? De qué se tratan los cambios, no tanto a nivel económico, que es lo más sencillo de ver y analizar, sino más bien los cambios políticos y culturales a más largo plazo a los que está apostando este gobierno. Es interesante esto que decís, el tema político, qué es lo que plantea el gobierno, porque hay muchos integrantes de la fuerza, de Cambiemos o del PRO, que dicen que Macri no tiene ideología. Yo te lo pregunto esto desde este lugar. Yo creo que uno gobierna siempre parado desde un lugar ideológico y que cuando uno define políticas de Estado, en educación, en salud, en seguridad, lo hace parado desde un lugar ideológico, que no podemos decir no hay ideología. Después cuestionaremos los partidos políticos o la ideología de los partidos, pero siempre estamos parados en un lugar. No, coincido absolutamente, no hay persona que pueda decir de sí misma que no tiene una ideología, una cosmovisión, un conjunto de ideas acerca de cuáles son los problemas del mundo y cómo solucionarlos. Indudablemente alguien que compite en elecciones la tiene. Cuando uno escucha decir a alguien que no tiene ideología o que la distinción entre izquierda y derecha no existe más y demás, casi siempre es gente más bien de derecha que tiene dificultades para hacer público o exponer públicamente cuáles son las ideas que propone, ¿no? Así que absolutamente hay una ideología implícita. En parte el libro está tratando de entender de qué se trata, porque son ideas que retoman algunas que ya conocemos, pero sin embargo agregan otras que son novedosas también, ¿no? Es que es importante analizarlas en este momento, en esta coyuntura especial. ¿Por qué llega Macri al poder, o un partido tan nuevo? ¿Por mérito propio o por errores del kirchnerismo? Bueno, la verdad que hay de las dos cosas, ¿no? Por un lado, no se entiende la victoria del PRO sin entenderla en la relación que estableció con el kirchnerismo como fuerza antagónica. El PRO consigue una victoria proponiéndose a sí mismo como una fuerza de cambio, desde el propio nombre Cambiemos de la coalición que eligió, en un contexto en el cual el kirchnerismo había perdido la capacidad que tuvo en años previos de justamente presentarse públicamente como una fuerza de cambio, ¿no? El kirchnerismo hizo una campaña muy centrada en conservar lo logrado, más que en profundizar el cambio, y en cambio el macrismo consiguió en ese momento arrebatarle esa bandera de ser una fuerza de cambio. Ambas fuerzas, kirchnerismo y macrismo, son fuerzas que emergen políticamente de lo que fue el 2001 en Argentina. Las dos fuerzas surgen para dar respuesta a esa crisis política y de legitimidad tan profunda que tuvimos, que dejó instalado muy fuertemente el deseo de un cambio, de que haya un parteaguas en la historia nacional, ¿no? Que la política no vuelva a ser lo que había sido en el pasado. El kirchnerismo consiguió ocupar ese lugar de fuerza de cambio durante mucho tiempo. Esa capacidad que tuvo se agotó hacia el final del mandato de Cristina Fernández, y en ese contexto es que el PRO, un poco por mérito propio, otro poco por una extraordinaria configuración de fuerzas en los medios de comunicación, en el debate público, en el campo intelectual, consiguió ser percibido como una fuerza de cambio y conectar con esa demanda social que venía del 2001. ¿Se puede vivir sin pasado y plantear de acá en adelante sin tomar en cuenta la historia que tenemos? Bueno, ese es uno de los cambios que trae el PRO a la política nacional, la vocación de empezar de cero, ¿no? Como si no tuviésemos pasado, como si uno pudiera vivir como
comunidad sin referencias a la trayectoria histórica que la constituye como comunidad. Hay una vocación muy visible desde el principio en el macrismo de olvidar sobre el pasado en general, pero sobre todo el pasado reciente, olvidar todas las memorias de luchas populares que acompañaron esta historia tan turbulenta que tuvo nuestro país, y proponer en cambio la visión de que se puede empezar de cero, sin mochilas del pasado, por el mero interés en el progreso personal de cada cual, por esta idea que también trae el macrismo y es una novedad del emprendedurismo, que esa es como uno de los núcleos de la ideología del PRO, la idea de que cada uno con su trabajo, trabajando en equipo, puede mejorar su propia vida sin culpar a nadie por sus problemas, sin relacionar el lugar que ocupa en la sociedad con cuestiones estructurales, digamos, haciéndose cargo como individuo del lugar que le toca, y la idea de una comunidad conectada por esa especie de espíritu emprendedor que no está atravesado por la política propone. Económica nacional. Bueno, Porque que supuestamente no estaría atravesado ni por la política económica ni tampoco por las memorias históricas y sociales y políticas de nuestro país, ¿no? Yo te voy a traer a cuenta casos resonantes de los últimos días para plantear así y ver si hemos minimizado tanto las lecturas, las visiones de la realidad, y las hemos dejado acá en el mostrador sin rascar un poquito más abajo porque no hay nada. Hoy, si uno pide por saber la verdad de Nisman, es antikirchnerista. Si uno pregunta por Julio López, también. Si uno pregunta por Maldonado, es kirchnerista. Digo, ¿podemos estar haciendo esos análisis tan baratos, tan livianos? Digo, yo no sé qué calificativo ponerle, pero hemos llegado también a esa instancia, ¿no? Eso es parte del enorme deterioro del debate público que viene viendo en los últimos años, ¿no? Que se sintetiza en esa expresión que es la grieta, por la cual cualquier cosa que sucede inevitablemente se reconduce a algún posicionamiento político, que además son solamente dos posibles. Sí, no entra otro jugador, no entra. Es como si no hubiese otros jugadores en el escenario, enormemente embrutecedor para el debate político, para la posibilidad de pensar la sociedad. Mi libro es precisamente la idea o la intención de corrernos un poco de la grieta para pensar lo que está pasando. El caso Maldonado es un ejemplo muy palmario de este embrutecimiento, ¿no? Algo que debería ser causa de toda la población, independientemente de sus simpatías políticas, que es pedir que aparezca un joven que todo indica que fue secuestrado por una fuerza de seguridad. Ese caso inmediatamente entra en esta dinámica por la cual algunos sienten la necesidad imperiosa de negar que existe el caso o de demonizar a la propia víctima para defender un gobierno, y otros sienten que lo contrario, ¿no? Es inevitable e indispensable correrse de ese escenario, volver a recuperar el valor de la palabra. En todos los ámbitos, en el campo intelectual tenemos una responsabilidad en ese sentido, también en los medios, que en estos días también se ha evidenciado mucho cómo han relajado los controles mínimos de chequeo de la información, con la circulación que hubo sin ningún control de toda clase de hipótesis o acusaciones. Es importante salir cuanto antes de este escenario. Muy ilustrativa la figura, enormemente embrutecedor, para que abramos la cabeza y pensemos un poco a veces y miremos muchas cosas. Hoy a las 6 de la tarde, San Martín 1168, es la presentación del libro. Así es, vamos a hacer un diálogo público con Juan Monteverde alrededor de las ideas del libro. Perfecto, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Seguimos con más.